Buenas noches, David. Muchas gracias por la puntualidad. Vamos a iniciar con la tutoría del día de hoy acerca de la asignatura de lengua y literatura. En este caso estamos abordando ya un nuevo proyecto. Hemos culminado el proyecto 6. Estamos iniciando el proyecto número 7, ¿sí? Y en esta ocasión el proyecto trata acerca de la temática de saber convivir en equilibrio con nuestro entorno, ¿sí? Muy relacionado con el hecho de saber convencer sobre la importancia de vivir en equilibrio con nuestro entorno. ¿Qué quiere decir esto de convencer? Muchas de las veces cuando nosotros hablamos con nuestra familia, ¿no es cierto?, con nuestros amigos, en charlas, en debates, en discusiones, tratamos de que la otra persona, ¿no es cierto?, se ponga a nuestro favor, por así decirlo, o también de que la otra persona acepte nuestra posición, ¿no es cierto? O tratamos también de influir lo que nosotros pensamos. La tratamos de convencer acerca de nuestros puntos de vista, ¿sí? Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, acerca de la argumentación que nos permite el convencer a las otras personas sobre una determinada perspectiva, ¿sí? El persuadir, el argumentar o el convencer, ¿ok? Entonces, vamos a hablar acerca de la argumentación. Como le comenté al inicio, la argumentación forma parte de la vida cotidiana. Cuando estamos con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿sí? Estamos argumentando. ¿Por qué? Porque cuando conversamos, ¿verdad? No se queda en un solo punto de vista, ¿no es cierto? No solo expresamos nuestras opiniones, sino que tratamos de fundamentarlas con los argumentos que son la base esencial de la argumentación, ¿sí? Entonces yo hallo la argumentación en discusiones con familia, con amigos, con quienes intercambiamos a diario problemas comunes. Incluso encuentro la argumentación en textos publicitarios, cuando yo veo un debate acerca de temas polémicos, qué sé yo, a través de editoriales, ¿no es cierto? Cuando prendo la tele y están las personas ahí conversando acerca de una determinada temática, cuando leo, por ejemplo, el periódico y voy directamente a la sección de opinión para ver las cartas de lectores, ¿sí? O incluso si hablamos ya mucho más allá, en los tribunales, en los juzgados, las personas convencen, en este caso, al juez, ¿no es cierto?, de que su defendido, pues, es inocente, ¿sí? Por esto se utiliza la argumentación para convencer. Su presencia nos dice que es altamente frecuente en las diversas situaciones de comunicación en las que nosotros participamos. Por lo tanto, es muy importante que sepamos distinguir cuáles son los elementos principales que tenemos en un texto argumentativo. Cuando hablamos de texto, nos referimos, ¿verdad?, al escrito, ¿sí? Pero no solo al texto escrito, sino al texto oral. Por lo tanto, es muy importante que sepamos diferenciar que en ambos textos, sea oral o sea escrito, yo voy a tener que contar con una tesis y con los argumentos. ¿Qué es, David, una tesis? Una tesis es aquella postura que yo voy a defender, mi punto de vista, mi juicio de valor, lo que yo pienso, ¿sí? Mientras que los argumentos van a ser aquellas razones que me van a servir para yo sustentar mi punto de vista. Como le dije, no se puede quedar únicamente en un punto de vista porque las personas que nos escuchan nos van a decir, este no sabe de lo que habla, ¿no es cierto? No da alguna razón que aporte o que defienda su punto de vista. Así si, por ejemplo, yo me pongo a defender, qué sé yo, una postura diciendo que la medicina de hoy no sirve para nada. Ese es mi punto de vista, obvio, o solo es un ejemplo, ¿sí? Yo digo, esa es mi tesis, la medicina de hoy no sirve para nada. ¿Cómo la argumento? Puedo decir que muchos estudios han determinado que la medicina alternativa es mucho más eficiente que la medicina pues normal, ¿sí? Al decir muchos estudios, mi estimado David, he utilizado una razón que fundamenta mi punto de vista. Estoy apoyándome, no he dicho nada contrario.
Entonces, este conjunto de razones, yo no puedo solo decir una, ¿no es cierto? Porque me quedo igual escasa en mi argumentación. Tengo que mencionar más razones que sustenten mi postura, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver una pequeña definición de lo que es un texto argumentativo. Un texto argumentativo es aquel que está destinado predominantemente a convencer de una determinada tesis. Recordemos que la tesis es mi postura, ¿no es cierto?, a un interlocutor, a mi receptor, mediante la utilización de una serie de pruebas o ideas que se denominan argumentos. Ya vimos cuáles eran los argumentos. ¿Cuál es la estructura que debemos de cumplir dentro de un texto argumentativo? La estructura es la siguiente. Vamos a iniciar con una introducción. Primeramente vamos a presentar el tema, como el ejemplo que le hice a David acerca de la medicina. El tema sería la medicina, ¿verdad? La tesis va a ser esta postura de que la de medicina de hoy en día no sirve, según mi tesis, mi postura, mi pensamiento. El desarrollo son los argumentos o las razones que sustentan mi tesis, como la de los diversos estudios me han determinado que la medicina alternativa es mucho mejor. Y la conclusión, voy a resumir yo todos los argumentos expuestos, dando una pequeña conclusión. Por ejemplo, puedo decir, la medicina alternativa proporciona mejores resultados que la medicina normal, ¿sí? Al decir que proporciona mejores resultados, yo ya estoy volviendo a nombrar mi argumento y a su vez la tesis. He llegado a una pequeña conclusión. Como le comentaba, no puedo mencionar yo únicamente un argumento porque la argumentación queda escasa. Puedo utilizar 3, 4, 5, los argumentos que yo desee, siempre y cuando estos defiendan mi posición, mi punto de vista, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el proceso de producción de este tipo de textos argumentativos? Para que yo pueda escribir de una manera correcta este tipo de textos, es muy necesario tomar en cuenta las fases, ¿sí? O los procesos que yo debo de cumplir. En la fase de planificación, que sería la primera parte que yo debo de cumplir, debo de responder 4 preguntas claves. ¿Qué es lo que se va a escribir? ¿Para qué? ¿En qué tipo de texto y para quién? Vamos a darles respuesta entonces a cada una de estas preguntas. ¿Qué se va a escribir? Yo voy a escribir los argumentos y los contraargumentos que prueben y demuestren una idea o tesis o la refute. ¿Qué es, mi estimado David, un contraargumento? Un contraargumento es una réplica que se hace a un determinado punto de vista. No sé si usted pudo visibilizar hace algunas semanas atrás, bueno, ya meses atrás, los debates presidenciales. ¿Sí? Recuerda que la moderadora era que decía, bueno, estimado candidato, ahora puede dar la réplica, ¿sí? La réplica al argumento mencionado por tal candidato. Esta réplica es el contraargumento, ¿sí? Es decir, contradecir, refutar el punto de vista de mi adversario, de mi contrincante o de la otra persona con la que yo esté hablando. ¿Sí? Entonces yo escribo argumentos y contraargumentos que me permiten demostrar, ¿no es cierto?, mi tesis o refutar. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad principal de convencer, de persuadir, en este caso, ¿a quiénes? ¿No es cierto?, a los compañeros, a las compañeras que yo estoy conversando, a mis amigos, a mi familia, con quien yo estoy teniendo en este caso un pequeño debate, una pequeña discusión, ¿sí? Muy bien. El siguiente es en qué tipo de texto. Obviamente, estamos hablando de un texto argumentativo, por lo tanto, voy a escribir este tipo de texto cumpliendo con los elementos de la tesis y los argumentos, ¿sí? ¿Y para quién? Está dirigido, bueno, con la actividad que usted tiene que realizar, va a estar dirigida, ¿no es cierto?, a mi persona, en este caso, como lectora de su trabajo, ¿sí? Y en general a la comunidad escolar, ¿sí?
Muy bien, mi estimado David. Vamos rápidamente a ver otra temática que tenemos pendiente. Me espera un segundo, ya comparto. Muy bien. Hemos hablado entonces del texto argumentativo, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca del ensayo. ¿Qué es el ensayo? ¿Qué nos permite en este caso el ensayo? El ensayo es un escrito de igual manera, una composición que a mí me permite ciertas funciones. El ensayo a mí me permite informar, exponer, describir, persuadir, argumentar y narrar. ¿Qué es lo que yo informo en primer lugar? Lo que yo informo son datos, ¿verdad? Informo ciertos datos que quiero dar a conocer a la población, a mi lector. ¿Qué se expone? Se explica de una manera muy detallada, ¿no es cierto?, los datos que estoy informando. El hecho de persuadir. ¿Por qué? Porque el ensayo utiliza una estructura que recurre a la emoción del lector, de manera que el lector se engancha en el texto y no quiere dejarlo de leer, ¿sí? Es sumamente llamativo. El hecho de argumentar, porque utilizo las razones, que sean a favor o en contra, ¿sí? El describir, pues enumero las características, estoy contando cómo es cierta situación. Y por último, narro, ¿no es cierto?, qué fue lo que sucedió, cuáles son los hechos o acontecimientos que ya se suscitaron. Ya, muy bien. ¿Cuáles son los elementos que tenemos en el ensayo? En el ensayo vamos a tomar en cuenta principalmente a una tesis, ¿sí? Una afirmación o una hipótesis. Ya conocimos que la tesis es la postura que el autor tiene sobre el tema. Entonces, yo en el ensayo, lo primero que voy a nombrar es mi postura, ¿ya? Digo mi postura acerca de una determinada temática, sea a favor o sea en contra. ¿Cuáles son las características que el ensayo debe de cumplir? En primer lugar, es que debe de ser de carácter subjetivo. Obviamente, ¿no es cierto? Si está expresando mi punto de vista, es de carácter subjetivo. Expreso lo que yo pienso, lo que yo siento o cómo es mi perspectiva acerca de una determinada situación. ¿Sí? También nos dice que tiene un estilo personal, ¿sí? Si yo estoy explicando mi punto de vista, voy a utilizar, ¿no es cierto?, una narración única, como yo quiera expresar. Su temática es variada. El ensayo puede escribirse sobre cualquier tema, ¿sí? Cualquier tema que sea de importancia relativa. Yo puedo escribir un ensayo acerca de política, de religión, de la ciencia, de cualquier tema que a mí me interese y quiera dar a conocer mi punto de vista. También defiende una postura propia, contiene opiniones, críticas, reflexiones, puntos de vista, intereses del autor. Esto es lo que vamos a contener en el desarrollo de mi ensayo. Procura elocuencia para convencer, sí, porque esa es la finalidad, el hecho de persuadir a las personas. Por lo tanto, apela a la emoción, como veíamos en la primera diapositiva del ensayo, en la segunda, perdón, acerca de que procura la emoción del lector, ¿no es cierto?, de manera que él quiera seguir leyendo y no quiera terminar de leerlo porque le llamó demasiado la atención, ¿sí? Sus contenidos son de carácter polémico. ¿Qué quiere decir esto? Al tener un estilo personal, ¿no es cierto? Usted sabe que cada persona tiene una manera diferente de pensar, de ver las cosas, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo opine, tal vez no opine, qué sé yo, incluso su misma familia no puede opinar lo mismo. Cada quien tiene su perspectiva. Por lo tanto, se genera este carácter polémico, por lo que cada quien tiene su manera de pensar, ¿sí? Nos dice que puede estar dirigido al público en general o a colectivos especializados. Puede estar dirigido al público en general siempre y cuando el ensayo sea escrito de una manera sencilla, ¿sí? Donde yo utilice un nivel de lenguaje que cualquier persona, estudiada o no estudiada, pueda entender. Y también a colectivos especializados cuando ya utilizo un nivel de lenguaje mucho más culto, ¿no es cierto?, con tecnicismos, con cultismos, palabras rimbombantes, muy especializadas, que un público general pues no va a entender, sino
Los colectivos especializados, ¿no es cierto? Si yo estoy escribiendo de medicina, van a entender los médicos. Si yo estoy escribiendo de un ámbito legal, van a entender los abogados, ¿sí? La extensión es variable. Dependiendo de la temática que yo quiera defender, ¿no es cierto? La extensión va a variar. Puede ser una hoja, 2 hojas, 3 hojas, dependiendo de lo que yo quiera dar a conocer, ¿sí? Y van acompañados de bibliografía. Obviamente, yo tengo que, para poder dar un punto de vista adecuado, consultar información, ¿sí? Y yo voy a tener que citar estas fuentes de información porque es información ajena. Yo no puedo apropiarme de lo que opina un autor, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las partes del ensayo? Como cualquier estructura narrativa, el ensayo cumple con introducción, con desarrollo y conclusión. En este caso, en la introducción, en la primera parte del ensayo, siempre va a haber esta diferenciación. Punto 1, introducción, ¿no es cierto? Y yo voy a ir explicando, en primer lugar, el tema, ¿no es cierto? Y posteriormente la tesis que yo estoy defendiendo. La introducción tiene que ser llamativa, sí tiene que ser atractiva, para que, como le comentaba, apenas mi lector esté leyendo y le llame la atención y se quede ahí leyendo todo lo que yo he escrito. Por lo tanto, la introducción tiene que ser corta, máximo, exagerando, 2 párrafos. Dentro del desarrollo, el desarrollo ya es el cuerpo del ensayo que sustenta esta tesis, ¿sí? Aquí yo también utilizo la argumentación que habíamos visto previamente, ¿sí? En donde expongo argumento de hecho, un argumento de definición, uno de causa y efecto, uno de ejemplificación, todos aquellos argumentos que me permitan defender mi punto de vista, ¿ya? Y por último, la conclusión. La conclusión, en este caso, se finaliza, ¿no es cierto?, volviendo a afirmar la propuesta que yo estoy defendiendo en el desarrollo del ensayo, ¿sí? Es decir, yo vuelvo a nombrar mi punto de vista ya una vez sustentada, ¿sí? Una vez afirmada. Puedo volverlo a mencionar a manera de cierre para concluir lo que estoy yo escribiendo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta tal vez, David? No, Ya, perfecto. Entonces vamos a explicar rápidamente de qué se trata la actividad. Me espera un segundito, por favor. ya. Ya, David. Creo que está un poquito mal su internet, parece. Me parece. El internet está un poco flojo, Ujú. mal. Así mismo se pone el internet. Bueno, rápidamente le muestro qué hay que hacer para que quede también grabado para los otros compañeros. A ver, David, voy a compartir el trabajo que hay que realizar, ¿ya? Estamos aquí. Muy bien, como le decía, proyecto 7, en este caso, pues no sería actividad número 1, sino actividad número 7. Aquí ha habido un error, ya lo voy a arreglar. Ay, se me cerró. Vuelvo a abrir. Como le decía, aquí es actividad número 7. Estamos en la actividad ya número 7 de todo lo que tiene que ver ya nuestro ciclo académico, ¿sí? En este caso, pues vamos a elaborar un ensayo, ¿ya? Vamos a cumplir el objetivo de estructurar diferentes tipos argumentativos, conveniendo diferentes tramas narrativa, descriptiva, expositiva, convencional y argumentativa, según sean pertinentes. Sí, vamos a elaborar preguntas indagatorias, manejar las normas de citación e identificación de fuentes más comunes. Es el objetivo que vamos a cumplir con el desarrollo de la actividad. ¿Sí? La actividad va a ser la siguiente. Vamos a escribir un ensayo argumentativo. ¿Ya, David? De no más de 400 palabras. Es corto, ¿sí? Vamos a identificar las partes de mi ensayo argumentativo. Yo voy a identificar el tema, los argumentos y la conclusión, ¿sí?
¿Sobre qué voy a escribir el ensayo argumentativo? Sobre la temática referente a la necesidad de tomar acciones inmediatas para detener la contaminación del medio ambiente. ¿Sí? Usted en primer lugar va a poner el tema. ¿Cuál sería el tema? Las acciones para detener la contaminación del medio ambiente. Posteriormente, voy a mencionar mi tesis, ¿sí? ¿Cuál considera usted que sería la acción más importante que nosotros podríamos tomar para detener la contaminación ambiental? Ese va a ser su punto de vista. Y en base a esta acción, usted va a desarrollar los argumentos, ¿ya? Por ejemplo, si usted considera que la acción más importante e inmediata que hay que tomar sea, qué sé yo, el reciclaje, ¿sí? Vamos a sustentar este punto de vista con los argumentos. Puedo definir qué es el reciclaje, aquí utilizo el argumento de definición. Puedo ejemplificar países, ¿no es cierto?, donde utilicen el reciclaje ya de manera muy habitual, como por ejemplo China. China recicla bastante lo que es el plástico, ¿sí? Y vuelve a reelaborar productos, ¿ok? Y así lo vamos haciendo hasta cumplir la estructura de 400 palabras. Y esto es lo que tenemos que hacer. La actividad tiene, ya conoce usted, la valoración de 10 puntos. Por lo tanto, esto tendríamos que presentar hasta el día domingo. Eso es, mi estimado David. ¿Alguna pregunta? No, Liz, sin ninguna. Perfecto, David. Entonces yo le agradezco muchísimo su asistencia y, como le dije, su puntualidad. Nos estaríamos viendo de aquí en una próxima tutoría. Cuídese muchísimo. Muchas gracias.